de alosterismo. El alosterismo como el principal mecanismo de regulación de la actividad proteica en general, ¿no? Y vamos a hablar ahora de los otros mecanismos. Ya les había dado pues como un preámbulo de lo que era la isoenzima, que habíamos hablado del ejemplo de la creatinfosfoquinasa, ¿sí? Que había 3 variantes de la enzima, ¿sí? 2 unidades distintas, ¿ok? Esas 2 unidades se diferencian en la secuencia de aminoácidos, ¿sí? Se diferencian en la secuencia de aminoácidos, pero catalizan la misma reacción. En el caso de la creatinfosfoquinasa, ¿sí? ¿Tu computador? Pues no sé. Es que no lo voy a dejar ahí. Bueno. Entonces les decía que a pesar de tener secuencias ligeramente diferentes, porque tampoco es que sean muy diferentísimas, se diferencian en un 10, 15%, máximo en un 20%, dependiendo de qué enzima sea. Catalizan la misma reacción. En el caso de la creatinfosfoquinasa habíamos visto que era coger la creatina y el ATP y formar creatina fosfato y ADP. ¿Listo? Y había una variante de la enzima que catalizaba eso en cerebro, otra variante en músculo, que diferenciaban un poquito en la secuencia de aminoácidos. Y el músculo cardíaco teníamos esta que era la CPK-MB, que era una combinación de las dos, y esto servía como un biomarcador para algo que les va a tocar atender muchísimo, y es el infarto del miocardio. Ya hemos hablado entonces quién es el infarto. Pues lógicamente se mueren células, y se mueren células, el contenido de la célula, ¿a dónde sale? A sangre. Y entonces, ¿cómo van a estar los niveles de esas enzimas en sangre? Elevados. O sea que si hay altos niveles de CPK-MB en sangre y CPK total también, entonces eso quiere decir que la persona tiene un infarto. Entonces le sirve para correlacionar, ¿sí?, la parte clínica que han observado ustedes del paciente. ¿Ok? Bueno. Otro ejemplo que tenemos de isoenzimas, que es este que está aquí, la lactato deshidrogenasa. La lactato deshidrogenasa, ¿quién es? Vamos a verla luego en glicólisis. Es la enzima que se encarga de agarrar lactato y convertirlo en piruvato. ¿Listo? Lactato es un ácido, mientras que el piruvato es un cetoácido. ¿Ok? Pero la misma enzima puede hacer lo contrario, agarrar piruvato y convertirlo en lactato. O sea que eso quiere decir que es una reacción reversible. Resulta que, investigando la enzima, se han descubierto que la enzima tiene 4 subunidades. 4, acuérdense que cuando hablamos de subunidad es porque estamos hablando de una estructura cuaternaria. Y una subunidad, ¿qué es? Es una estructura terciaria formando parte de esa estructura cuaternaria. Entonces, si yo digo que ella tiene 4 subunidades, quiere decir que tiene 4 estructuras terciarias. Es un homotetrámero en este caso, ¿sí? Tiene 4 subunidades igualitas. ¿Listo? Eso quiere decir homotetrámero. La de músculo estriado esquelético se descubrió, ¿sí?, que tenía 4 subunidades igualitas y por eso se le llamó subunidades M. Luego se descubrió la de músculo cardíaco, ¿sí?, y las 4 unidades también son igualitas, pero diferentes a las M. Se diferencian en un 10 al 15% de los aminoácidos, ¿sí? Entonces, eso es lo que las convierte en isoenzimas, porque la reacción que catalizan es la misma, pero estructuralmente son ligeramente distintas. Y luego en otros tejidos se fueron descubriendo combinaciones. Entonces se descubrió la 3MH, la 2M2H,
y la 3H, una M. Hay esas combinaciones y se encuentran en los diferentes tejidos. Es más, se hizo el estudio y es cómo se van formando a lo largo del desarrollo de la vida. Entonces, la primera que se forma es esta que se conoce como LH5, ¿sí? Menos 9 es cuando estamos concebidos, ¿sí? Entonces, esta tiene sus unidades H, luego empiezan a aparecer las M, ¿no? Y al final, ya cuando estamos en adulto, pues están todas, ¿no? No quiere decir que estas desaparezcan, sino que las últimas en formarse son la 4M. ¿Listo? En los órganos, entonces, ¿cómo tenemos distribuidas esas isoenzimas? Recuerden que las isoenzimas en los órganos están allí ¿para qué? Porque dependiendo de cada órgano se necesita, recuerden que estas enzimas tienen constantes catalíticas diferentes, varían en esas constantes catalíticas. Ya pueden variar en la KM, pueden variar en la constante catalítica, en la KK, ¿no? Entonces, por ejemplo, al hígado le gusta mucho convertir lactato a piruvato. ¿Y al hígado por qué le gusta convertir lactato a piruvato? Pues porque el hígado con ese piruvato lo vuelve en glucosa. O sea que el hígado recicla el lactato. El lactato es un producto desecho. Entonces, ¿qué hace el hígado? Lo toma otra vez con la lactato de ciruelas. Pero al corazón, a músculo estriado, le gusta más, ¿sí? Tiene las dos, pero a él le gusta más es convertir piruvato a lactato. ¿Listo? Para poder hacer la fermentación láctica. Entonces, dependiendo de la especialidad del órgano, así mismo va a ser la proporción de las isoenzimas. Entonces, en corazón tenemos principalmente la H4 y la H3 M1. En riñón tenemos pues las tres primeras, miren, están más o menos. Lo mismo pasa en el glóbulo rojo, bueno, las dos primeras en el glóbulo rojo y músculo cardíaco son muy similares. El cerebro sería más o menos como un riñón, solamente que se invierte un poquito más, ¿no? Esta es la más abundante. En el leucocito casi que se expresan las cifras. El músculo estriado esquelético. Y el hígado, que básicamente el hígado la que hay es la M4. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Por lo que el órgano le conviene hacer. El hígado, vuelvo y le repito, les conviene más convertir lactato a piruvato que viceversa, porque es la forma de reciclar ese lactato. O si no se recicla el lactato quedaría en sangre, es un ácido, baja el pH y caemos en una cosa que se llama acidosis láctica. Y tenemos a los glóbulos rojos y al músculo produciendo lactato por toneladas. ¿Estamos? Entonces de ahí la importancia que el hígado tenga esta isoenzima. Entonces, esa es la ventaja que dan las isoenzimas y es una forma de regular la actividad enzimática. Ahora, otra situación es que las isoenzimas, además de eso, nos sirven como herramientas diagnósticas. Tenemos aplicaciones en medicina como herramientas diagnósticas, que es el ejemplo que les pongo con la CPK-MB para infarto cerebral. Y cuando lean el artículo, que ya lo deben de haber leído, pues al menos irlo leyendo los artículos de aplicaciones clínicas de las enzimas, que todo su material de examen también, ¿no? Para que lo tengan presente. Bueno, otro mecanismo de regulación es la modificación covalente, la modificación covalente. ¿En qué consiste la modificación covalente? El nombre lo define. Hay que modificar, o sea, cambiar algo. ¿Cómo se cambia a la enzima blanco? La enzima blanco es la que quiero regular. Entonces, ¿cómo la voy a cambiar? Colocándole un grupo funcional. ¿Listo? Y ese grupo funcional, ¿cómo se lo voy a colocar? De manera covalente, o sea, por un enlace fuerte. Si voy a colocarle un grupo a una enzima por un enlace covalente, ¿qué necesito?
necesito otra enzima que le pegue el grupo. ¿Listo? Otra enzima que le pegue el grupo. Entonces, al pegarle el grupo a esa enzima blanco, pueden ocurrir dos cosas. O que la enzima estaba inactiva antes del grupo y ahora con el grupo se activa. Eso puede ser. O que la enzima estaba activa antes de colocarle el grupo y con el grupo funcional nuevo se vuelve inactiva. Y las dos cosas pueden suceder. En unas enzimas, colocándole el grupo se activa, otras enzimas, colocándole el grupo se inactiva. ¿Ok? Ahora, si la inactivé y la vuelvo a necesitar activa a tiempo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Quitarle de nuevo el grupo. Para quitarle de nuevo el grupo, ¿qué necesito? Otra enzima. Entonces, para hacer modificación covalente se necesitan la enzima que va a ser modificada, que es la que vamos a llamar enzima blanca. ¿Listo? Además de otras dos enzimas. Una que le pegue el grupo y otra que le quite el grupo. Porque si se lo pegan y no se lo quitan y la dejaron activa, seguirá activa todo el tiempo. O si le pegaron el grupo y la dejaron inactiva, seguirá inactiva todo el tiempo. Entonces, para que sea regulación hay que quitarle con él. Entonces, son varios los grupos funcionales que se pueden colocar. Aquí hay unos ejemplos, ¿sí? Pero no son los únicos. Entonces, tenemos los grupos fosfato, acetato, mirostoilato, grupos de ADP, farnesil, carboxilaciones, sulfataciones o ubiquitanación. El más utilizado, ¿cuál es? El grupo fosfato. Y no solamente para enzimas. ¿Sí? Modificación covalente por fosfato lo van a ver en celular, lo van a ver en fisiología, incluso hasta en neuro. ¿Sí? Muchas proteínas se regula su actividad, proteínas receptoras, ¿sí? Proteínas controladoras del ciclo celular, las citrinas, las sinasas dependientes de citrina, la proteína RB, la P53, todas esas proteínas se regulan por el mecanismo de fosforilación, ¿Qué quiere decir eso? Que se le pone fosfato y la proteína en algunos casos gana actividad, en otros casos pierde, ¿sí? Y si se le quita el fosfato, entonces se invierte el proceso. Entonces, es muy común. Entonces, para las enzimas que ponen fosfatos, ¿cómo les llamamos? Quinasas. Las enzimas que ponen fosfatos son las quinasas. ¿Y a qué clase de enzimas pertenecen? Transferasas, ¿sí? Es una subclase de transferasas, las quinasas. Y las enzimas que quitan fosfatos las llamamos fosfatasas. ¿Y a qué clase de enzimas pertenecen? Bueno, hidrolasas, ya les voy a mostrar. Bueno, esto es muy común. Aquí tenemos un ejemplo, el de la glucógeno fosforilasa. Pues no vamos a ver todos los ejemplos, pero sí les quiero mostrar estos dos. El de la glucógeno fosforilasa. O sea, en este momentico que ya no estamos en estado postprandial, ya estamos en ayuno temprano. Entonces, los que no trajeron mecato, ¿con qué están funcionando? Pues con la glucosa que guardaron del almuerzo. Ya la glucosa la guardaron en forma de glucógeno, ¿no es cierto? En el hígado principalmente, pues, y para poderla usar para mandar a la sangre. Entonces, en este momentico la hormona que está reinando se llama glucagón. Entonces el glucagón le va y le dice al hígado: necesitamos que los niveles de glucosa en sangre aumenten. Es la señal que trae la hormona. Las hormonas que son mensajeros químicos. ¿Sí? Si quieren, mírenlos como chismosos, traen información. Y entonces, el hepatocito, ¿qué hace? Bueno, listo. La información que trae la hormona la recibe allá en la puerta alguien.
el alguien, María José, que está allí más cercana a la puerta, que recibe la información, lo vamos a llamar la proteína receptora. ¿Listo? De que recibe la información. Entonces, toda hormona tiene un receptor. ¿Sí? El receptor, cuando recibe la información, sufre un cambio conformacional. Y al ladito del receptor está una proteína que se llama la proteína G. La proteína G tiene 3 unidades, alfa, beta y gamma. La unidad alfa se va, ella lleva un GTP y se va, rompe el GTP y con esa energía de la ruptura del GTP que hace, va y estimula a otra proteína. Viene esa proteína G y estimula esta proteína. Y esta proteína es la proteína productora de segundo mensajero. Y la proteína productora de segundo mensajero, pues hace eso, producir segundo mensajero. ¿Cuáles son los segundos mensajeros? AMP cíclico, GMP cíclico, ¿sí? Calcio, o sea, dejaría de entrar calcio, o produce inositol, trifosfato. Esos 4 son segundos mensajeros. Digamos que se produjo AMP cíclico. Entonces, ¿qué va a hacer el AMP cíclico? Se le va y se le une a una proteína que estaba inactiva. Y cuando se le une AMP cíclico se vuelve activa. ¿Listo? Ahorita la vamos a ver, se llama la proteína quinasa A. Y la proteína quinasa A, si se activa, a correr todo el mundo. ¿Y por qué a correr todo el mundo? Porque la proteína quinasa A, cuando está activa, sale a hacer lo que sabe hacer. ¿Y qué es lo que sabe hacer? Poner fosfatos. ¿Y a quién le pone fosfatos? A cualquier proteína que encuentre por ahí. Bueno, no a cualquiera, pero le pone fosfato a muchas proteínas. Entonces, si me han entendido hasta allí, volvamos al ejemplo de el ayuno en el que estamos. Entonces estamos necesitando glucosa. Entonces ocurrió todo eso, glucagón, ¿no? La proteína productora de segundo mensajero, y se activó la proteína quinasa. Entonces la proteína quinasa va y fosforila, le pone un fosfato a otra proteína que se llama fosforilasa quinasa. Y la fosforilasa quinasa es una quinasa, o sea que también sale a qué, si se activa, a poner fosfato. ¿A quién le va a poner fosfato? A la glucógeno fosforilasa. La glucógeno fosforilasa, si le ponen fosfato, entonces ¿qué hace? Se activa. Y la glucógeno fosforilasa activa, ¿qué hace? Va y rompe el glucógeno y empieza a liberar glucosa. Hasta ahí todo muy bien, porque lo que buscaba era eso, que se liberara glucosa. Y eso está sucediendo ¿dónde? En el citoplasma del hepatocito. Pero resulta que ahí en el citoplasma del hepatocito también está la enzima que tiene que hacer síntesis de glucógeno. Y se llama glucogenosintasa. Y la glucogenosintasa, ¿cuándo hace síntesis de glucógeno? Si hay mucha glucosa disponible dentro del citoplasma del hepatocito, que en esta situación no habría, ¿qué hace la glucogenosintasa? Empieza a coger la glucosa y a hacer glucógeno. Entonces estaríamos haciendo el juego del bobo. Por acá la fosforilasa nos libera glucosa y por acá la sintasa la gasta. Y no sale a la sangre, que es lo que necesitamos en estos momentos. Entonces la proteína quinasa A es muy pillina. Cuando activa acá la fosforilasa quinasa, fosforila pues a fosforilasa quinasa para que fosforile la glucógeno fosforilasa, también viene y le pone fosfato a la glucogenosintasa. Resulta que la glucogenosintasa con fosfato es inactiva, pero la glucógeno fosforilasa con fosfato es activa. Entonces de esa manera se asegura que si está activa la degradación, no esté activa la síntesis. Entonces ¿qué pasa con la glucosa? Pues se va a la sangre. ¿Listo? Entonces de esa manera es que funciona. Ese es un ejemplo que lo vamos a ver luego en detalle. ¿Sí? Pero para que entiendan ahora en qué consiste la modificación covalente por fosforilación. Otro muy utilizado es la acetilación, ponerle grupos acetilo a las proteínas. Uno muy importante que van a ver en biología molecular se llama la activación de la cromatina, para condensar la cromatina o descondensar la cromatina. ¿Qué es la cromatina? Pues todo el DNA que tiene una célula está en forma de cromatina. ¿Y la cromatina qué es? DNA enrollado sobre histonas. ¿Y por qué enrollado sobre histonas? Porque acuérdense que enrollar DNA es un problema
bastante serio. ¿Por qué? No, por lo largo no. ¿Por qué es un problema serio enrollar DNA solo? Porque es muy largo. Muy largo. Es que me acuerdo de lo que dice. Son como pinchitos. Porque el DNA tiene fosfatos y los fosfatos tienen carga negativa. Y entonces si uno se pone a enrollar cargas negativas sobre cargas negativas, las cargas iguales se repelen, entonces va a ser prácticamente imposible. Entonces, les repito, la naturaleza es muy pillina y entonces ¿qué digo? No me puede, entonces voy a diseñarme unas proteínas que sean ricas en cargas positivas. ¿Y quiénes van a las proteínas? Las histonas. Entonces, a la hora de enrollar DNA sobre proteínas cargadas positivamente, ¿sí? Entonces, ese proceso de enrollar y desenrollar DNA es dinámico. A veces se necesita el DNA muy enrollado, a veces se necesita desenrollado. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues existen unas enzimas que se llaman acetilasas de histona. ¿Qué hacen las acetilasas de histona? Estratégicamente le pegan a las histonas grupos acetilo. ¿Sí? Y con eso promueven ¿qué? Que se enrolle la cromatina. ¿Y qué hacen las desacetilasas de histona? Lo contrario, quitan los grupos acetilo y con eso promueven que se desenrolle la cromatina. Y eso es también regulación por modificación covalente. Bueno, entonces hay muchos ejemplos de esto y a lo largo del curso vamos a ir viendo varios de estos ejemplos, no todos, pero sí van. ¿Ok? Entonces, modificación covalente, ¿qué hay que tener claro? En este caso, porque un grupo se le pega a la enzima que queremos regular. ¿Quién le pega al grupo? Pues la enzima. Luego que queremos que la enzima vuelva a su condición inicial, puede ser que con el grupo estaba inactiva y se activó, o puede ser que con el grupo que se le pegue estaba activa y se inactivó. ¿No es cierto? Cuando queremos que vuelva a su condición inicial necesitamos otra nueva enzima. Entonces, ¿a qué partes se le pueden pegar esos grupos? Entonces, miren que la fosforilación, ¿sí? Los grupos de aminoácidos a los que les pueden pegar fosfatos en la proteína blanca son las serinas, treoninas o tirosinas. ¿Por qué razón? Pues porque acuérdense que serinas, treoninas y tirosinas son las que tienen grupo hidroxilo libre. Entonces, ahí es fácil poner fosfatos. Y a los grupos acetilos se le pegan a las lisinas. Esto es una lisina de la proteína blanca y viene y se le pegó aquí el grupo acetilo. ¿Listo? Bueno, y hay para cada otro de los grupos que se puede colocar otros aminoácidos. Yo no entendí cómo se pega la enzima. O sea, lo que explicaste en la expresión pasada. ¿Cómo aquí? Sí, me perdí. ¿Pero qué necesitas? Lo que ¿Dónde se pega? Ok. Entonces, el grupo acetilo tiene que pegársele a la proteína blanco. ¿Cuál es la proteína blanco? La que queremos regular. Entonces le vamos, en este caso, si fuera una histona, entonces le pegamos el grupo acetilo. A la histona, que sería esto, ¿dónde se le pega el grupo acetilo? En una lisina. Los grupos que a las aminoácidos que le pueden pegar los acetilos son a las lisinas. ¿Listo? Los metilos también se le pueden pegar a las lisinas. Y en el caso de fosfatos, si la regulación va a ser pegándole fosfatos, ya sea para activarla o para inhibirla, entonces, ¿cuáles son los aminoácidos de la proteína blanco que son susceptibles de fosforilaciones? ¿Sí? Las serinas, treoninas o tirosinas. ¿Ahora sí estamos? Ok, entonces, en el caso de la fosforilación por modificación covalente es muy importante, y vuelvo y les repito, es un proceso que tenganlo bien claro porque en celular lo van a ver también bastante, en fisiología, porque no es solamente para enzimas. Entonces, ¿quién pega el fosfato? Las quinasas.
Las quinasas que hacen adicionan fosfatos utilizando ATP. Necesitan una fuente de energía y de fosfato. Ese va a ser el ATP. ¿Y quiénes quitan fosfatos? Para complementar la función de las quinasas, o sea, hacer lo contrario, las fosfatasas. Aquí está el mecanismo de acción de una fosfatasa. Las proteínas fosfatasas, ¿sí? Entonces son hidrolasas. Utilizan una molécula de agua para romper aquí. Miren que el OH del agua se va por un lado y la H se va para el otro lado. Entonces son hidrolasas. Y hay un grupo particular de enzimas que vamos a ver, que ya se los mencioné y vamos a ver cuando veamos metabolismo del glucógeno, que son las fosforilasas. ¿Sí? Externamente ayuda la glucógeno fosforilasa. ¿Qué hace la glucógeno fosforilasa? Adiciona fosfatos, pero no necesita utilizar ATP, o sea, diferente a las quinasas. Entonces la glucógeno fosforilasa, en metabolismo del glucógeno vamos a hablar de ello. Ok, entonces esto de las quinasas es bien importante, como les dije, para la regulación de la actividad celular en general. Entonces hay familias de quinasas. Entonces cuando hablen del ciclo celular y regulación del ciclo celular van a hablar de las ciclinas y las cinasas dependientes de ciclinas, que son las que regulan todo el ciclo celular, que la célula pase de G1 a S, de S a G2 y de G2 a mitosas. ¿Sí? Entonces son muchas las quinasas, ¿no? Hay familias, como les digo. Pero también tenemos que esas quinasas van a activarse por la acción de segundos mensajeros. ¿Quiénes son los segundos mensajeros? Básicamente los nucleótidos cíclicos, o sea, el AMP cíclico y el GMP cíclico, que ambos son dependientes de proteínas quinasas. ¿Listo? Ya les voy a explicar cómo funciona. También el calcio y calcio funciona como un segundo mensajero. Se une con una proteína que se llama calmodulina y eso es un sistema de segundo mensajero muy importante. Y también tenemos el inositol trifosfato, ¿sí? Que se saca de dónde? De los fosfolípidos de la membrana. ¿Cómo se saca? Pues por una proteína quinasa, que es la proteína quinasa C. ¿Ok? Esos son los segundos mensajeros. Entonces, acuérdense que estamos en la situación de que llegó la hormona, ¿sí? Le pasó el mensaje a María José, que es el receptor, que terminó activando a la proteína G, que terminó activando a la proteína productora de segundo mensajero, que produce el segundo mensajero, AMP cíclico, que lo va a recibir la proteína, que en este caso recibe al AMP cíclico, que la vamos a llamar proteína quinasa A. Se activa la proteína quinasa A y sale a fosforilar un poco de proteína. La idea es activar algunas por fosforilación, inactivar a otros, para que al final el mensaje le termine llegando allá donde está Sara. ¿Estamos? Bueno, entonces, ¿cómo funciona la cosa? Les presento entonces al AMP cíclico. ¿Por qué se le llama AMP cíclico? Porque si no tuviera este enlace aquí, quiten este enlace, entonces miren, ribosa, fosfato, adenina, o sea, sería un nucleótido monofosfato de adenina, AMP. Y el AMP no sirve como segundo mensajero. Entonces, el solo hecho que se forme este enlace aquí entre el hidroxilo 3' de la ribosa y el fosfato, entonces se formó esta estructura cíclica y este señor funciona como segundo mensajero. Un enlace hace la diferencia. Ok. Y entonces aquí tenemos a la proteína quinasa A, está muy bien conocida, y vamos a estar hablando y hablando de la proteína quinasa A. O sea que mi consejo es: háganse amigos de la proteína quinasa A. ¿Listo? Cuando usted tiene amigas, ¿tiene alguna amiga así entrañable? ¿Sí? ¿Y cuántos años tiene su amiga? ¿Y usted sabe dónde vive? No nos vaya a decir dónde vive. Sí. ¿Y usted sabe cuántos hermanos tiene? ¿Y usted sabe si tiene novio o no tiene novio? ¿Y usted sabe qué ropa le gusta a ella? O sea, ella como es amiga de su amiga, ella conoce todo de su amiga. Entonces, como la proteína quinasa va a ser amiga de ustedes,
conozcan todo acerca de la proteína quinasa. Y entonces verán que eso les va a solucionar muchos problemas. Hay que le pregunte, ¿cuánto casa su amiga? Ay, yo no sé. Ah, es que son amigas. No, entonces, para que no les pase eso, pues, ¿no? Entonces se las presento. ¿Listo? La proteína quinasa A tiene dos unidades catalíticas, que son estas las dos azulitas. Por eso tiene la C ahí. Ya son las que hacen la catálisis. ¿En qué consiste la catálisis de la proteína quinasa A? Coger un ATP, quitarle el fosfato y pegárselo a una proteína determinada en un lugar específico. La proteína quinasa A también tiene un par de subunidades regulatorias. Todo esto es una subunidad regulatoria y esta es otra subunidad regulatoria. Cuando la proteína quinasa A está inactiva, o sea, cuando todavía no ha llegado el mensaje de la hormona, ¿sí? Ella está así. Entonces, ¿cómo está? La subunidad regulatoria se ha metido al sitio activo. Tiene una región aquí de aminoácidos que se llama región pseudo-sustrato. Pseudo es parecido, pero no es el sustrato. O sea que eso es ¿qué? Inhibición competitiva, más o menos. No es exactamente lo mismo, pero es bloquear el sitio activo. ¿Sí? Porque esto se mete al sitio activo y entonces la enzima catalíticamente inactiva. Ahora llegó el mensaje y se activó la cascada que les estoy diciendo, receptor, proteína G, segundo mensajero, y entonces el segundo mensajero se produce AMP cíclico. ¿Qué hace ese AMP cíclico? Resulta que las subunidades regulatorias tienen sitio de unión para el AMP cíclico. Y entonces el AMP cíclico ahí se pega allí, 4 moléculas de AMP cíclico porque tiene 4 sitios de unión. Y entonces, ¿qué sucede? Genera un cambio conformacional. Todo en las proteínas funciona por cambios conformacionales. Y si cambia la estructura, cambia la función. Entonces miren que ella estaba ahí bloqueando el sitio activo, se unieron las moléculas de AMP cíclico y ahora ¿cómo quedó? Se separan de ahí. Entonces, ¿qué pasa con las unidades catalíticas? Quedan libres. ¿Y quedan libres qué quiere decir? Es la proteína quinasa A. Entonces sale a fosforilar a, como les digo yo siempre, a quien se dé. Bueno, no es que sea así al libre albedrío, sino que hay unas proteínas específicas que ella puede fosforilar. ¿Listo? Y de esa manera entonces se hace la transducción de la señal, la activación de la ruta metabólica o la inhibición. Vamos a estar hablando de la proteína quinasa A varias veces, o sea que tenganla ahí presente. Bueno, otra forma de regular la actividad enzimática, también por modificación covalente, pero este es un caso particular, especial de modificación covalente, y se llaman los simógenos, también lo decimos. Entonces, imagínense lo siguiente. El páncreas. ¿Conocen el páncreas o no? ¿Dónde está el páncreas? Está detrás del Unido al estómago. intestinal, ¿No? Unido al intestinal, ¿Lo pueden Posterior. señalar? ¿En qué parte aquí de mi cuerpo está el páncreas? Aquí, pero atrás. No, allá no, porque tiene mi cuerpo. Como allá atrás. Como por aquí, pero hacia atrás. Ajá. Ok, como por aquí, hacia atrás. Ahí está el páncreas. ¿Y qué forma tiene el páncreas? Así. Como una luna. Como una luna. Es. Como una hojita, ¿no es cierto? Ujú. Entonces tiene una cola y tiene una cabeza, o al contrario, la cabeza está acá. La cabeza. ¿No? Pues la cabeza está acá. Espere. La cabeza, sí. La cola está acá porque tiene un conducto que va con duodeno. En su vida pensaron que anatomía tenía que ver con bioquímica, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿qué función quiere el páncreas en el organismo? Función endocrina y exocrina. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir función endocrina?
libera hormonas directamente al tracto sanguíneo. Sí, esa le dicen. Ok. ¿Y qué quiere decir función exocrina? Libera hormonas sin conducto, sino que ya lo expulsan. Miren que yo no les estoy preguntando qué libera. ¿Cómo malinterpretan ustedes las? Yo no he preguntado qué libera, yo les estoy preguntando función endocrina, ¿qué quiere decir? Endocrina. No, Libera. No, la función endocrina es que el contenido de lo que está liberando va a caer dentro del organismo. ¿Listo? Va a caer dentro del organismo. Eso quiere decir endocrino. En ese caso del páncreas, ¿qué es lo que libera endocrinamente? Hormonas. ¿Y de dónde se producen las hormonas? En las células Del hipófisis. ¿No? En los islotes de Langerhans están las células alfa, beta, gamma y delta. Alfa que producen glucagón, beta que producen insulina, gamma que producen somatostatina y la delta que produce el polipéptido pancreático. Y todas son hormonas. Al revés, ¿cuál? Delta no era somatostatina. Gamma y sí, al contrario, sí. Listo. Bueno, ¿listo? ¿Qué masa ocupan los islotes de Langerhans en el páncreas? Porcentualmente. Más o menos el 10%. El resto del páncreas es el que lleva a cabo la función exocrina. Y función exocrina, ¿qué quiere decir? Que lo que libera es fuera del cuerpo. Bueno, Con las glándulas sudoríparas es entendible, ¿sí o no? Porque uno no suda para adentro. Las glándulas sudoríparas son exocrinas, las sebáceas de la cara son también exocrinas, de la piel en general. Porque hay sebáceas internas también que esas. Pero entonces, ¿cómo así que la función del páncreas exocrino es que lo que produce lo tira fuera del cuerpo? Porque libera enzimas para la digestión, para romper todo Libera enzimas para la digestión. ¿Y dónde caen esas enzimas para la digestión? en el duodeno. ¿Y no que caen fuera del cuerpo? Pero es que Haces todo funciones no es y después absorbido cae con el todavía. cuello focal. Entonces, va bien, ¿eh? Hasta allí. Pues tiene que ser absorbido. Bueno, Tiene que entonces, ser absorbido para que se diga que está por dentro. exactamente. Todo lo que está en el tracto gastrointestinal está virtualmente fuera del organismo. Por eso se dice que es exocrino. Todo lo que está en el tracto gastrointestinal, para poder decir que está dentro del organismo, tiene que absorberse. O si no, sigue el camino que dijiste. A intestino grueso, bolo fecal y para afuera. Porque el aparato digestivo, el tubo digestivo, ¿qué es? Un tubo que comunica nuestro cuerpo por ambos lados con el exterior. ¿No lo habían visto así? Sí, pues es como si nos atravesaran con un tubo. ¿Sí o no? Y entonces nos atraviesan con ese tubo y echan una bolita por aquí. ¿Dónde cae la bolita? Al otro extremo del tubo, y eso es lo que pasa. ¿Nunca le tragaron una moneda? Alicia. Alicia. Sí, Alicia ya me contó la historia. Pero ella le fue por mal camino, no por el camino del tubo. Ella le metió a un tubo sin salida, que los pulmones, y ya era otro cuento. Bueno, ok. Entonces, esa es la situación. Entonces el páncreas produce, bueno, esto era simplemente para que se despertaran un poquito también, ¿no? Ya varios ahí como roncando ya. Entonces volvamos a lo que estábamos acá. Tenemos que la parte exocrina del páncreas son los ácidos pancreáticos, que son más o menos así. ¿Sí? Y terminan. Entonces estas son celulitas que están produciendo ¿qué? Las enzimas
digestivas. ¿Las enzimas digestivas de qué se encargan? Pues de hacer la digestión. O sea, fraccionar lo que consumimos en los alimentos. ¿Qué consumimos en los alimentos? Carbohidratos, oligosacáridos, polisacáridos, disacáridos. Entonces hay una serie de sacarasas en general, amilasas que rompen polisacáridos, ¿sí? Destrinasas que rompen oligosacáridos y las disacaridasas que son la maltasa que rompe maltosa, la sacarasa que rompe sacarosa, la lactasa que rompe lactosa, ¿ok? Todas esas están produciendo en los racinos pancreáticos, salen por ahí. Y esto, pues estos canalículos, acá sale otro racino, se van formando canalículos más grandes hasta que se forma al final el ducto pancreático que llega al intestino. Ok. Además de eso, también se están produciendo proteasas. Las proteasas, ¿qué hacen? Pues rompen enlaces peptídicos, rompen proteínas, y hay diferentes proteasas que se producen en los racinos pancreáticos. También se producen lipasas, porque en la dieta también consumimos lípidos, también se producen fosfatasas, porque en la dieta consumimos compuestos con fosfato y hay que quitarles el fosfato para poder que sean absorbidos, porque una molécula que tenga fosfatos no se puede absorber. También se producen nucleasas para romper a los ácidos nucleicos, hay una gran cantidad de todo eso lo están produciendo los racinos pancreáticos. Entonces imagínense ustedes que todas esas enzimas salieran de allí activas. Rompen las proteínas grasas. Claro, acaban con el páncreas de igual. ¿Por qué? Porque ¿qué está hecho el páncreas? Los sustratos de esas enzimas. Entonces la naturaleza se pilló eso y dijo, no, esas enzimas no las puedo mandar activas, tengo que mandarlas inactivas. ¿Y cómo las inactivó? Les puso un poquitico más de aminoácidos estratégicamente, comienzo, al final, intermedio, ¿listo? Y al ponerle ese poquitico más de aminoácidos, las pone inactivas. Y así inactivas se van hasta el duodeno. Y allá en el duodeno, ahora sí, son activadas. ¿Por qué? Pues por otras proteasas que hay en el duodeno activas, que ya les voy a explicar cómo es la garganta. Entonces, a esas enzimas inactivas es lo que vamos a llamar simógenos, ¿ok? Y no aplica solamente para enzimas, aplica para un gran grupo de proteínas, ¿sí? Las proteínas de la coagulación también se producen como simógenos. Imagínense que las proteínas de la coagulación de la sangre se produjeran activas. No, entonces mantendríamos, ¿no?, con toda la sangre coagulada, ¿no? O sea, están inactivas y solamente se activan cuando es necesario, ¿ok? Bueno, entonces aquí están. En el estómago producimos un simógeno que es el pepsinógeno, que la misma pepsina que hay en el estómago le quita los aminoácidos y la convierte en pepsina, que es una proteasa que nos ayuda a la digestión. El páncreas produce todas estas, hay más, pero este es un ejemplo. El quimotripsinógeno, el tripsinógeno, la procarboxipeptidasa y la proelastasa. Al quimotripsinógeno lo convierte en quimotripsina, en duodeno. El tripsinógeno en tripsina, la procarboxipeptidasa pues le quita el pro, o sea, los aminoácidos extra, y lo convierte en carboxipeptidasa. Y a la proelastasa la convierte en elastasa. ¿Sí? La carboxipeptidasa, ¿qué hace? Rompe enlaces peptídicos empezando por el extremo carboxilo. ¿Sí? Pero también hay aminopeptidasas que rompen los enlaces peptídicos empezando por el extremo amino. ¿Sí? La elastasa nos sirve para romper elastina, que consumimos bastante en la dieta. Hay colagenasas que no aparecen allí. ¿Okay? Entonces son una serie de proteasas. También hay lipasas, todas estas. Entonces, ¿cómo funciona el cuerpo? Vamos a ver con el ejemplo del quimotripsinógeno. Entonces, este es el que se produce en páncreas. Es inactivo. Una sola molécula de 245 aminoácidos. ¿Ok? Ese es el quimotripsinógeno. Es inactivo, así hace el recorrido por todo
el páncreas hasta que llega al duodeno. Cuando ese quimotripsinógeno llega al duodeno, miren lo que pasa. En duodeno está activa la tripsina. Ahorita les digo cómo se activó, porque también salió en forma de simógeno, de tripsinógeno. Entonces la tripsina activa en duodeno viene y corta el quimotripsinógeno, que tiene 245 aminoácidos, y ella viene y lo corta aquí, con el enlace peptídico entre el aminoácido 15 y el 16. Entonces me deja dos pedazos, uno de 15 aminoácidos y uno de 230. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Resulta que cuando está así, tiene ya actividad de proteasa, poquita, pero tiene actividad de proteasa. Y ya está en el intestino, entonces ahora hace autocatálisis, o sea, él mismo empieza a romperse. ¿Sí? ¿Y cómo es eso? Pues el pedazo de 15 aminoácidos pierde 2, el 14 y el 15. Entonces me queda un pedazo de 13 aminoácidos. Y en el pedazo de 230 aminoácidos, ¿sí?, se rompe aquí entre el aminoácido 146 al 149, se van ¿quiénes? El 147 y el 148. Y entonces me quedan 3 pedazos. Estos 3 pedazos son la quimotripsina alfa, que es ya la que tiene mucha actividad. ¿Y dónde se formó? En duodeno. Entonces empieza a hacer su trabajo ya en forma activa. El duodeno no hay problema. De quimotripsinógeno a quimotripsina, ¿cuál fue la diferencia? Que se eliminaron 4 aminoácidos. Claro, se quitaron 4 aminoácidos. O sea, el quimotripsinógeno tiene 4 aminoácidos extra que no tiene la quimotripsina. Y eso es un simógeno, ¿ok? Entonces, aquí tenemos la superposición del esqueleto carbonado de quimotripsinógeno y quimotripsina. Miren que hay pedazos que estructuralmente son prácticamente iguales, pero hay pedazos que cambian mucho. Por ejemplo, miren esta isoleucina 16 en la quimotripsina, la posición que queda, y miren en el quimotripsinógeno en la posición que queda. ¿Sí? Y hay zonas, pues, por acá, miren, esta zona también es bastante dispar, ¿no? Entonces, cambia la estructura. Lo que tenemos que tener en cuenta es eso, que hay un cambio estructural, y si hay un cambio estructural, hay un cambio funcional. ¿Y cómo es la red de activación? Bueno, ¿cómo que los simógenos que llegan del páncreas, cómo se activan en hígado? En intestino. Bueno, el intestino, el enterocito, y ese sí la produce activa, está produciendo una proteína que se llama enteropeptidasa, intestino. Y entonces la enteropeptidasa, ¿qué hace? Viene, agarra por ejemplo tripsinógeno y lo convierte en tripsina, le quita los aminoácidos extra por un proceso similar. Y la tripsina sale y coge a la proelastasa, le quita los aminoácidos extra y la convierte en elastasa. La procarboxipeptidasa en carboxipeptidasa, la misma tripsina coge a la prolipasa y la convierte en lipasa. La misma tripsina coge al quimotripsinógeno y lo convierte en quimotripsina. Entonces ya se activan todas las proteasas y todas las demás enzimas que están en forma de simógeno. Ok, preguntas hasta allí. ¿Está claro? Bueno, entonces vamos a hablar ahora de las Es que todo mundo pensaba que eso era, pero pues
Bueno, entonces vamos a hablar de la última parte del tema de enzimas, que es la parte de vitaminas. ¿Ok? Entonces, las vitaminas, ustedes pues, saben muy bien que son de uso cotidiano y acá así pudimos hablar de las vitaminas, o sea, es algo de uso muy común. Estas vitaminas son fundamentales para el funcionamiento de nuestro organismo. Hay que hacer un poquito de historia de cómo llegamos a ese término de vitaminas y a conocer a esas sustancias y por qué son tan fundamentales para la vida. Y eso fue por allá antes del siglo XX, pues existían enfermedades que se daban por avitaminosis, así como existen ahora. ¿Sí? Ahora son menos frecuentes, obviamente, porque ya conocemos bastante de las vitaminas y ya sabemos qué es. Entonces, por ejemplo, ustedes en embriología vieron que la deficiencia de vitamina A pues podía traer problemas en una mujer en embarazo, ¿no es cierto? Pero también vieron que la deficiencia de ácido fólico en una mujer en embarazo podría traer problemas de formación del tubo neural, el famoso mielomeningocele, ¿no es cierto? Y es por deficiencia de ácido fólico, que se hubiese solucionado facilito si el médico le recomienda a la señora que coma lechuga. Por muy pobre que sea la persona y viva en el pueblito de Ragamandapio, pues a una lechuga tiene. ¿Sí me comprenden? Y ahí hay bastante ácido fólico, también lo hay en tomates, las verduras en general, pero la lechuga es de los que más ácido fólico tiene y con eso se previene una cosa, ¿no? Y se previene una tragedia, porque un niño con estos problemas de tubo neural, pues, es una tragedia para la familia. Hay que verlo como es realmente la situación, ¿no? Pues las vitaminas son fundamentales. Lo que les quiero hacer ver con eso es que son fundamentales, ¿no? Entonces, antes de hablar de vitaminas, el término no existía siquiera, pues las enfermedades por avitaminosis sí existían y entonces se le atribuían ¿a qué? A que eran enfermedades infecciosas. ¿Sí? Por ejemplo, un escorbuto, que en esa época era bastante común. ¿El escorbuto es qué? Una mala producción de colágeno, un colágeno de muy mala calidad. Entonces una persona con escorbuto empieza a sufrir de petequias, de manchitas rojas, puntitos rojos en la piel, así sin ton ni son. ¿Y es por qué? Porque el colágeno del que están hechos está revistiendo los vasos sanguíneos, como es de mala calidad, entonces se va rompiendo y entonces la sangre empieza a extravasarse. ¿No? Las personas con escorbuto, los dientes se les caen así sin ton ni son, ¿no? ¿Por qué? Porque el colágeno de la dentina es de mala calidad y entonces no, de la fluorapatita y del hueso pues no sostienen los dientes, ¿no es cierto? Entonces eso se atribuía a bacterias, ¿no? Hasta que apareció en escena este señor, William Fletcher, que él trabajaba con una enfermedad muy conocida y para la época era muy popular, llamada el beriberi. ¿Y por qué para la época era muy popular? Pues porque estaban las guerras. Ahí para esa época ya estaba la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? Y entonces él trabajaba con prisioneros de guerra que estaban muy desnutridos, ¿sí? Y tenían esa enfermedad que así se llama, o sea, coloquialmente se utiliza el nombre para recochar, ¿no? La persona le dio el beriberi o le dio el patatús, ¿no es cierto? Pero el beriberi, así se llama la enfermedad, y una persona con beriberi se le dice que tiene beriberi cuando tiene desmadera, no. Bueno, el beriberi es así, la persona es muy lenta, ¿por qué razón? Porque el beriberi se da por deficiencia de una vitamina que se llama tiamina, no timina, sino tiamina, para que no la hagan a confundir con la base nitrogenada, tiamina. Y esa tiamina, vamos a ver más adelantico,
es fundamental en el metabolismo energético, porque la tiamina es cofactor de dos enzimas fundamentales. Una antes del ciclo de Krebs, que se llama la piruvato deshidrogenasa, y una dentro del ciclo de Krebs que se llama alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. No me preocupen mucho ahorita por el nombre, que eso lo vamos a ver luego. Lo que quiero es que entiendan la importancia de la tiamina. Entonces, si no hay tiamina, esas enzimas no funcionan. Entonces, el ciclo de Krebs no funciona, entonces no hay producción de ATP, y si no hay producción de ATP, pues no hay energía, y si no hay energía, no hay energía. ¿Estamos? Entonces, él se dio cuenta que si le daba a esas personas arroz con cáscara, ¿sí?, que se iban curando el nivel con el paso del tiempo. Entonces, dijo, debe haber algo en la cáscara del arroz que cure. Que no tengo ni idea, pero debe haber algo. ¿Sí? En 1906, entonces, Frederick Rowland postuló que los alimentos contenían entonces factores accesorios, o sea, algo que ayudaba, pero no tenían cómo darse cuenta que era, hasta que Casimir Funk fue el que aisló la sustancia que Fletcher había identificado en el arroz, pues, que había dicho que debería estar allí. Se puso a trabajar hasta que la aisló. ¿Y aisló a quién? A la tiamina. Entonces la tiamina, él le hizo el análisis químico y vio que tenía grupos aminos, o sea que tenía nitrógeno, ¿no? Entonces, como tenía grupos aminos, y si no había esa sustancia, daba beriberi, entonces esa amina definitivamente es vital. Y de ahí quedó el término vitamina, aminas vitales. Se fueron descubriendo más y se empezaron a dar cuenta que no todas tenían grupos aminos, pero ya ni modo, ya. Y entonces todas ya caen en la olla de vitaminas, así no tengan grupos aminos, ¿ok? Entonces, de allí viene y entonces, ¿qué pasa con esas vitaminas? Ustedes todos tienen una tía en Europa o en Estados Unidos, o en alguna parte, en Chile, en Brasil, no sé, Marte, en la Luna. Y la tía vive muy preocupada porque, pobrecito, se sale estudiando medicina y es tan complicado. Y entonces siempre le está en un tarrote así de vitaminas. ¿No es cierto? Y entonces ustedes empiezan a tomarse las vitaminas que trajo la tía. Al año siguiente que vuelve la tía, los encuentro así, ¿no? Y entonces la tía feliz porque, cómo le aprovecharon las vitaminas, ¿no? Bueno, pues las vitaminas no aprovechan, ¿no? ¿Qué vitamina por lo general es la que trae la tía? Vitamina E. Por lo general esa es la que traen siempre. Y la vitamina E es liposoluble. Pero resulta que las vitaminas no las necesitamos en gran cantidad. De hecho, necesitamos muy poquito. Y de hecho, lo que comemos en exceso de las vitaminas, lo eliminamos por orina principalmente. Y en parte por materia fecal, pero más que todo por orina. Pero ¿qué pasa con la E? La E es liposoluble. A pesar de que necesitamos poquito, lo demás se tiene que eliminar, pero como es liposoluble, se va para el tejido adiposo. Y de allá, ¿quién la saca? Con lo difícil que es bajar esa grasita. Entonces, imagínense para sacar a esa vitamina E de allá del tejido adiposo. Se queda. Entonces, por eso es que cuando llega la tía los encuentra cachetones, pues porque la vitamina E se fue para. Entonces, lo que les quiero decir con eso es que no necesitamos vitaminas en exceso. No hay que estar como acostumbra la gente y le venden por televisión los suplementos vitamínicos, y hay gente que es fanática de eso, ¿no es cierto? Y el Herbalife y todas esas vainas que venden. ¿Usted vende Herbalife? No, pero pues mamá compra de ¿Sí? el OmniLife, el Herbalife, todas esas lives. está lleno mi nevera. Sí, ok. No. ¿Y ahí desayunan? Sí. ¿Bien? Pues mamá me da eso en vez de café.
Le da Herbalife en vez Le de da uno de café. esos productos de Ok, Herbalife, pero usted en su desayuno normalmente ¿qué come? una piña ¿Una piña? ¿Con eso desayuna? y el vasito de unidad. ¿Sí? ¿Con eso desayuna nomás? Sí. ¿Usted ya desayuna también así? Ella desayuna un batido de Batido de proteína. proteína. Ah, con razón se le pierde la computadora. ¿Ah? Yo no me entiendo. No, ahora que voy a desayunar. Exactamente, pone rojo. Bueno, tiene buena explicación. Entonces, no, mire. Si uno se come los 3 golpecitos diarios normales, ¿sí? Y esos 3 golpecitos diarios normales, pues tienen pues, los vegetales suficientes y los cárnicos suficientes, los carbohidratos suficientes. Uno no necesita estar suplementando con vitaminas. Ah, no, lo puede hacer. No, yo no estoy diciendo que no lo haga. Consuma todas las likes que quiera. Pero, digamos que en condiciones normales no es necesario eso. ¿Sí? Porque el exceso de esas cosas se bota. ¿Y si yo tomo todos los días eso qué me hace? No, pero ¿Me engorda? No, dígame Sí, de la una verdad, vez o para sea, expulsarlo para de la hacerle- nevera. para serle sincero, Hoy bajo a la basura. Total. yo, bueno, pero pues lógicamente yo hablo de mi sesgo. Pero pues, ¿Y desde qué sesgo hablo yo? Pues que yo soy bioquímico. ¿No es cierto? Entonces, pues, uno como ponerse el tema, pues uno ya parte de mi sesgo, ¿no es cierto? Yo particularmente no sé hasta qué punto estén suplementados pues, con todas las vitaminas que dicen, porque es que estar produciendo las vitaminas en el laboratorio no es fácil. ¿Sí? Entonces, pero bueno, eso, lo que les quiero dejar claro sí es que si usted come sus 3 golpecitos diarios, bien, pues, ¿no? El desayunito con arepa, con un huevito al menos, el café, el chocolate, lo que le guste, ¿no? El almuerzo de la cafetería, ¿está bien? ¿Sí? No, se me pone- y una cena normal, usted no va a tener deficiencia de ninguna vitamina, ¿ok? Bueno, sí, me mandaron eso porque yo tenía deficiencia de una vitamina. entonces hay mucha gente que hace eso, ¿no? Que suplementan los alimentos, pero pues la verdad no es necesario. En personas que tengan problemas alimenticios, pues en esas personas sí se necesita hacer los suplementos. Profe, y si una persona, digamos, que no come frutas ni verduras y en vez de eso comer toman vitaminas. Es la fibra. Me pueden ser O sea, la fibra es absolutamente necesaria, claro. Sin fibra, pues la formación de materias vegetales complejas, ¿no es cierto? Pero uno como fibra, normalmente cuando comen fibra están comiendo gran cantidad de fibra, ¿no es cierto? Entonces, no es necesario estar consumiendo all brand, nada de eso, ¿no? Pero bueno, eso son hábitos de la gente. Lo que yo sí les puedo decir, no puedo decirle esto sí, esto no, porque, pero lo que sí les puedo decir es que si en la dieta normal, de los 3 golpecitos diarios normales son ajustados a lo mínimo, usted no necesita estar con esos suplementos. Ah, no, ya si usted lo quiere hacer, pueden hacer el efecto placebo, ¿no? Sí, no, en serio, pueden hacer el efecto placebo. No, es que a mí me sirven, ustedes saben cómo funcionan las personas hipocondríacas, porque les van a tocar muchas personas hipocondríacas. Es que yo necesito ese acetaminofén, mi papá es así. Y entonces siempre que voy, tengo que llevarle acetaminofén porque es que me duele en todo lado y le llevo una caja con 5 paquetitos de 10, 50 y vuelvo a los 2 días y ya se le acabó. Y si no lo toman, ¿sí? Se sienten mal, ese es el efecto placebo, ¿sí me comprenden? Entonces, Pregunta.
Pues yo ya me preocupé. ¿Por qué? Mire, léame aquí eso que tiene. ¿Qué? No, pues sí, tiene todas las vitaminas y naturales y minerales, perdón, y tiene stevia. Todo, eso es lo que dice en el papel. Pero, ay, no. Ya me hacen desastre. No, a ver. No malinterpreten lo que yo les estoy diciendo. No, pues ya me preocupé. No, yo les estoy diciendo que una persona que coma lo normalito no tiene problemas de avitaminosis, porque el concepto que les estoy queriendo dejar es que la cantidad de vitaminas que necesitamos es poca y que los excesos los Pero es un exceso. eliminamos, ¿no? Y los excesos los eliminamos. Eso es lo que yo les estoy ¿Pero es diciendo. un exceso? Ah, pues yo no sé qué cantidad te comes, qué Un cantidad vasito, un tienen sol. así. ¿Tú te sientes bien? Pues sí. Entonces sigues de tomando. Ah, bueno. Y por ejemplo, el caso de la dieta y eso. ¿De la qué? De la dieta. ¿Qué? La inyección de vitamina De 12. Si no tiene una deficiencia comprobada, no tiene. ¿Sí me entiendes? Bueno, entonces, ok. Esa lo tengo así. Para acá, Y espeso. entonces era que íbamos. No en... Entonces las necesitamos en poca cantidad. Y además de eso, pues el tipo de vitaminas para cada organismo es diferente. En los mamíferos son básicamente las mismas, porque los mamíferos somos básicamente los mismos. ¿Listo? No se quedan muy diferentes al gatico de la casa o al perrito de la casa. Los mamíferos somos más o menos lo mismo. No podemos hacerlas. Acuérdense que no podemos hacerlas y tenemos que consumirlas en la dieta. Las vitaminas hidrosolubles entonces van a hacer un papel de coenzimas. Entonces, ¿qué hacemos con las hidrosolubles? Les ponemos algo, le hacemos una pequeña modificación con un grupo funcional y las convertimos en coenzimas. O sea, las vitaminas hidrosolubles nos sirven para hacer coenzimas. Las liposolubles no, esas las utilizamos directamente. Entonces, aquí pues más de las generalidades, esto ya se lo dije, la estructura química es simple en el sentido de que no son tan complejos como una proteína o un polisacárido, ¿okay? A eso se refiere el simple allí. Se hallan, o se consiguen, mejor dicho, en los alimentos naturales en concentraciones pequeñas. Son esenciales para mantener la salud y el crecimiento normal y no pueden ser sintetizadas por el organismo, por lo que debemos consumirlas en la dieta. Esto es bien importante. No desempeñan funciones plásticas ni energéticas. O sea, las vitaminas no nos van a dar más energía. Ay, no voy a tomar esta vitaminita porque es que me siento como bajo de... No, pues... Lo siento que te tienes que enterar así. No aporta más. Es que ahí dice la descripción Pero literalmente, no aporta energía. Pero es que ¿Qué? lee la descripción del producto y dice, aporta energía. No, todo es una mentira. Lo que nos aporta energía son tres cosas: carbohidratos, lípidos y proteínas. Las vitaminas, ¿cómo podrían aportar energía? Pues si está baja de alguna vitamina que sirva como coenzima en un proceso metabólico, entonces que ese proceso metabólico funcione mejor y entonces sería la única explicación. Pero ella como tal, la vitamina B12, la que sea, no es combustible. Y cuando decimos aporta energía es algo que sea combustible, una chocolatina. Eso sí aporta energía. ¿Sí me comprenden? El browniecito es también. Entonces pues, aporta energía, ¿cómo hace para engordar? O sea, ¿dónde ¿Las va? vitaminas no engordan? No, No sí. cumplen El funciones. chocolate, o sea que... Ah, el chocolate, ¿por qué engorda? Porque te tenías que comer un cuadrito de la chocolatina Jet grandota con maní
y te echaste toda la chocolatina. Entonces, Vení, pero como es que entonces, ¿qué y pasa? la El liposoluble. cuadrito era el que estabas necesitando, ¿no? Y el que ibas a gastar por el requerimiento del evento. Pero como te echaste toda la chocolatina, todos los demás cuadritos, ¿para dónde van? Vení, profe, ¿cómo es que no engorda? Y la liposoluble, la E, yo ya puse Ok, aquí. las No tomar liposolubles. E. Oye, Como le puse media hora de No, clase. pero es que las liposolubles tampoco. O sea, las vitaminas las necesitamos en poquita cantidad. Ahora, si tú consumes más vitaminas liposolubles de las que necesitas, entonces ¿qué va a pasar? me Ellas engorda. no te van a formar tejidos. A eso le llamamos funciones plásticas. O sea, no te van a aumentar el tamaño del músculo, eso lo hacen las proteínas. No te van a aumentar la panza, esa función plástica la cumplen los lípidos, Entonces, ¿no es va a cierto? estar más choncho. Las liposolubles, ¿qué es lo que pasa? Pues son liposolubles y se está almacenando lípido y ya están ahí, ahí me quedo. Pero no es su función. ¿Ya? Indirectamente engorda. Pues indirectamente no, porque si indirectamente es Se porque quedan ahí. porque la consumiste en exceso. Por eso, indirectamente. Porque la consumiste en exceso. Pero si la consume en las condiciones normales, no se tiene que almacenar. Pero se almacena como vitamina o como... Sí, se almacenan como vitamina. Pero cuando necesitas no las puedes sacar de allá, porque el organismo ni sabe que están allá. Ok. No pensé menos que voy a dar tanto de la... Este tema normalmente es suavecito. Entonces, pero bueno, ahí. Entonces, las vitaminas forman coenzimas, como les decía, o funcionan como hormonas. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles funcionan como hormonas? La vitamina A funciona como hormona. En embriología hablaron de la formación del embrión y la importancia del ácido retinoico para el desarrollo de los epitelios, de los tejidos epiteliales. Entonces la vitamina A es eso, es fundamental, es una hormona que ayuda al desarrollo de los epitelios. Por eso una deficiencia de vitamina A durante el embarazo pues puede traer consecuencias no muy agradables para el embrión o el feto. ¿Listo? En la otra que funciona como hormona de las liposolubles es la vitamina D. La vitamina D, ella propende por aumentar los niveles de calcio y fosfatos en sangre. ¿Sí? Y funciona, ya está confirmado como hormona, se le llama calcitriol. ¿Sí? Y entonces ella lo que hace es que vaya, actúa sobre el riñón y le dice al riñón, reabsórbame calcio y reabsórbame fosfatos, para que no se pierdan por la orina, y entonces con eso aumentan los niveles de calcio y fosfato en sangre y aumentan los almacenes de calcio y fosfato. ¿Dónde están los almacenes de calcio y fosfato en el organismo? Las bodegas. ¿No? No. Las bodegas de calcio, en el retículo sarcoplámico para la contracción muscular. No, pero las bodegas de calcio para todo el organismo. ¿El hígado? ¿De qué ¿En estaba? serio? Me distraje un segundo. De calcio, de Otra vez. Otra vez. En los huesos, claro. En los huesos. ¿De qué estamos hablando? Esas son las bodegas de calcio y fosfatos. Cuando necesitamos calcio y fosfato, entonces arranca la reabsorción ósea. ¿Para qué se hace la reabsorción ósea? Los osteoclastos, que son macrófagos, empiezan a destruir matriz ósea para liberar calcio y fosfato. Ok. Hay dos conceptos que hay que tener en cuenta. Entonces, provitaminas. Provitaminas son aquellas sustancias que no son la vitamina, pero que sirven para construir la vitamina. Entonces, por ejemplo, los beta-carotenos. ¿Han oído hablar de los beta-carotenos? ¿No es cierto? Los beta-carotenos se utilizan para hacer vitamina A. Entonces, si uno consume beta-carotenos, es como si estuviera consumiendo vitamina A, porque se hacen facilito. ¿Listo? Entonces,
Esos son provitaminas. Y tenemos los vitámenos, que son como diferentes isómeros de la misma vitamina. ¿Listo? Entonces tenemos, en el caso por ejemplo de la vitamina A, tenemos la vitamina A1, A2 y A3, que son el retinal, que es la versión aldehído de la vitamina, el retinol, que es la versión alcohol de la vitamina, y el ácido retinoico, que es la versión ácida de la vitamina. Bueno, las tres funcionan como vitamina A, ¿ok? Entonces por eso se llaman vitáminos. Ay, total. ¿Listo? Para que no le quede la confusión. Bueno, ¿cómo las clasificamos? En hidrosolubles y liposolubles. Las hidrosolubles son todas las del complejo B y la vitamina C, que no forma parte del complejo B. Y las liposolubles, el DECA, para que no se les olvide, DECA. Vitamina A, que es el retinol, calciferol, que es la vitamina D, o colecalciferol, tocoferol, que es la vitamina E, y la filoquinona, que es la vitamina K. Entonces, ¿cómo clasificamos a las vitaminas? Aquí están las liposolubles, la DECA, y las hidrosolubles, que son todas estas. Las que van a participar, que las vamos a ver, nos las vamos a encontrar todos los días, a partir de que empecemos a ver las rutas metabólicas. En las diferentes rutas están las que participan en procesos de liberación de energía. Está la tiamina, que es la B1, la riboflavina, que es la B2, niacina, que es la B3, el ácido pantoténico, que es la B5, la biotina, que es la B7. Con la riboflavina vamos a hacer una coenzima llamada FAD, fundamental. Con la niacina vamos a hacer otra coenzima que vayan familiarizando con nuevos términos, que es el NAD o NAD, que también es fundamental. Con el ácido pantoténico vamos a hacer la coenzima A. Entonces también familiaricen con el acetil-CoA, ¿sí? Que es la coenzima A unida al acetato. La biotina, a todas estas les hacemos modificaciones, ¿sí? Para convertirlas en la coenzima. A la única de todas estas que no le hacemos modificaciones es a la biotina. La biotina, así como entra de vitamina, así mismo la usamos, o sea, no le hacemos ningún cambio, la biotina. Las que participan en hematopoiesis y básicamente en síntesis de aminoácidos son el ácido fólico y la cobalamina, cianocobalamina o metilcobalamina, que es la vitamina B12. La piridoxina, que es la B6, que esta es más bien polifacética, pero está también dentro de las liberadoras de energía, aunque pueden participar en biosíntesis también. Una pequeña pregunta. ¿Qué tan bueno es comer complejos de biotina? Bueno, Ay, no, la misma situación, eso depende. Eso es malo. Eso depende. La biotina, pues en la dieta se consume la suficiente cantidad. Ahora, si usted cree que su dieta, pues yo los entiendo de pronto a veces a ustedes preocupándose por deficiencias vitamínicas, porque pues esa dieta y ustedes a punta de salchipapa y hamburguesa, pues no, ¿no es cierto? ¿No? Pero digamos que si tú consumes más biotina de la que se debe, ¿qué pasa? Esta es hidrosoluble. El exceso se bota. Entonces, si la estás consumiendo en exceso, pues estás botando platica, pero no va a traer así mayor problema, ¿no? Ok. Bueno, pregunta. Ahí digamos que todavía, por ejemplo, B4 no existe. Hay un factor que es la lipoamida, que es la que se le llama B4, ¿sí? Pero funciona como una proteína normal. La de 3, donde la de 3 es liposoluble o hidrosoluble. ¿D3? Sí. Ah, esa es la vitamina D. Esa es Pero es liposoluble. ¿qué más? Bueno, entonces vamos a hablar de las liposolubles primero. Entonces, bueno, las liposolubles son moléculas, pues como el nombre la define,
hidrofóbicas. ¿Sí? Hidrofóbicas, ¿sí? Se liberan y absorben junto con los lípidos, se transportan junto con los lípidos, que son liposolubles. Las podemos almacenar. ¿Por qué razón las podemos almacenar? Porque lo que ya les expliqué. No porque las necesitemos almacenar para hacer ninguna estructura ni nada, sino porque se guardarían junto con los lípidos, por lo que son liposolubles. ¿Sí? Y no son fácilmente excretadas en la orina, también por la misma situación, son hidrofóbicas. Entonces hablemos primero de la vitamina A. Entonces la vitamina A pues no es una sola molécula, ya les dije que son 3 vitaminos diferentes, ¿sí? Retinol, retinal y ácido retinoico. Y además de eso, los beta-carotenos nos sirven también para hacer vitamina A. Y los beta-carotenos los consumimos muchísimo, ¿sí? El tomate rojo así, eso está lleno de beta-carotenos. El mango Tommy así, no es la cáscara del mango Tommy, poquito naranja, amarillito, verde, o sea, es mucho, y cuando se abre, pues es amarillo, esos son beta-carotenos. La zanahoria, cuando la abuelita les dice que tomen el juguito de zanahoria, pues ella estuvo en esta clase de bioquímica y sabe que la zanahoria es rica en beta-carotenos, ¿sí? Una que no les gusta a ustedes, pues zanahoria, como que la comen a veces, pero no les gusta la remolacha, ¿sí? Y esa es de las que más beta-carotenos tiene, ¿sí? Entonces, por eso les digo, como no saben comer, pues por eso se preocupan por consumir vitaminas, ¿no? De ahora en adelante, pura remolacha. Ay, la remolacha. ¿Cómo no? No, vamos que sabe raro, ¿sabes? A nadie le gusta. ¿A quién le gusta aquí la remolacha? Un orina rojo. ¿Qué? Esa orina roja o la materia fecal roja después de consumir remolacha es por los beta-carotenos. Los que no se absorbieron, sí. Cuando uno consume hierro, por ejemplo. Cuando consume hierro también orina rojo. ¿Por qué razón? Porque el hierro es, lo consumimos pues en pasta, se consume en forma de sulfato ferroso. El sulfato ferroso, el hierro, pues, el hierro se disocia en estado de oxidación más 2, Fe2. Cuando el hierro está en estado de oxidación más 2, es de color rojizo. Por eso es que la sangre es roja. Por el hierro. ¿Listo? Por eso cuando una persona se va a hacer un examen de materia fecal y la materia fecal está muy oscura, lo primero que le preguntan en el laboratorio es, ¿está consumiendo hierro? Porque si la persona está consumiendo hierro, entonces la materia fecal ya va a salir oscura. Pero si la persona no está consumiendo el hierro, quiere decir que está sangrando. Los colores ayudan a hacer diagnóstico. Entonces, les decía, bueno, esta es la estructura entonces de la vitamina, ¿ok? Miren, esta es la versión alcohol, retinol, por eso es la versión alcohol. ¿Sí? Esto es un beta-caroteno, que no es la vitamina propiamente, pero pues se puede partir aquí y se hacen las 2 moléculas de vitamina. Acuérdense que estos son derivados del isopreno. ¿Se acuerdan cuando vimos el semestre pasado todos los derivados del isopreno? Ahí hablamos de la vitamina, sino que ahorita no se puede. No, si se vayan a acordar. Entonces, la vitamina A tiene varias funciones en el organismo. En primer lugar, tiene acción antioxidante. Tenemos 3 vitaminas antioxidantes. La primera es la E, la de la tía, ¿no es cierto? La segunda es la C, que es hidrosoluble, y la tercera es la vitamina A. Pero además de servir como antioxidante, la vitamina A es precisamente lo que nos ayuda en la visión. Por eso una deficiencia de vitamina A conlleva algo que se llama ceguera nocturna. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona? Acuérdense que en la retina, o si no lo saben, pues les digo, en la retina tenemos los fotorreceptores, que son los conos y los bastones, ¿cierto? Tanto conos como bastones, ¿sí?
No importa, pues los conos tienen que ver con la visión a color, los bastones en blanco y negro, pero no importa. Conos y bastones tienen una proteína en la membrana que se llama rodoxina. Y en esa rodoxina se pega la vitamina A, ¿sí? El retinol o el retinal en su forma cis. ¿Listo? Cuando llega la luz, esto le genera, como él capta luz, le genera un cambio en el doble enlace que tiene en el carbono. Entre el carbono 11 y 12 tiene un doble enlace, está en cis, y entonces va a pasar a trans. Cuando cambia a trans, cambia de conformación. Y entonces, ¿qué pasa? Como está en la proteína, entonces la proteína cambia de conformación y esa proteína es un receptor, activa una proteína G, la proteína G activa la bomba sodio-potasio y la bomba sodio-potasio, que es lo que sabía hacer, dejar entrar sodio, dejar salir potasio, entonces se activa la despolarización de la membrana. Resulta que los conos y los bastones son neuronas, pero neuronas especializadas. De hecho, todos los receptores que tenemos para los diferentes órganos para los diferentes sentidos, son neuronas especializadas, ¿sí? En captar diferentes formas de energía. ¿Listo? Entonces eso se despolariza la membrana y él está haciendo sinapsis ¿con quién? Pues con una neurona del nervio óptico, y entonces le pasa la información y esa neurona del nervio óptico a otra y a otra y a otra hasta que llega a la corteza occipital, que allí es donde realmente vemos la corteza occipital. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante la vitamina A para la visión. Y también funciona como hormona, como ya les dije, estimulando el crecimiento de epitelios. ¿Listo? ¿Me aprenden todo eso? Sí. Lo que los receptores, que no sé qué. Claro, eso te lo tienes que aprender. Yo estoy dando la versión resumida para que me entiendas la importancia. Pero el neuro lo vas a ver con todos los detalles y te lo tienes que aprender. Y eso aquí toca aprender Todo toca aprendérselo. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que aprendérselo? Porque pues es cómo funcionamos. Y si ustedes no saben cómo funcionamos, imaginen que ustedes no sepan que la vitamina A es necesaria para la foto, para la visión. Y les llega un paciente con problemas de visión, ¿sí? Y ustedes lo último que se les preguntan o se les ocurre preguntarle, o ni siquiera se lo preguntan, es si consume bastante vitamina A, si consume vitamina A, si tiene problemas de nutrición. Entonces no se van a, entonces le mandan a hacer 50.000 exámenes para la visión, que son bien costosos todos, ¿sí? Y piensen en el paciente más humilde que les va a llegar, y los exámenes, nada, y resulta que el problema se solucionaba mandándolo a comer zanahoria. ¿Sí me comprenden? Entonces, sí, todo hay que saber. Esa es la moraleja de este cuento. ¿Listo? Los chistes malos que le he hecho, eso sí, no, gracias, eso no es necesario. Pero... Ok, entonces la deficiencia de esa vitamina A puede causar la ceguera nocturna que les digo, alteraciones de la córnea, de la conjuntiva, hiperkeratosis, o sea, la piel se vuelve muy gruesa, ¿sí? Y pues lógicamente eso tiene que ver con la síntesis de queratinas. Eso también afecta al cabello, por eso el cabello no es seco, y puede darse marea precisamente por la ceguera, porque la persona hace mucho más esfuerzo para poder ver, entonces por eso le da el dolor de cabeza. ¿Listo? Cuando está hablando de enfermedades, todo el mundo tiene todo. La vitamina A, entonces, aquí está. El exceso no es tóxico, pero se puede utilizar esta versión de la vitamina A, o sea, el ácido retinoico, ¿sí? Para tratar el acné, ¿sí? Y estos son los vitaminas de la vitamina A, entonces aquí están el 11 trans, el 11 cis, el retinol y el ácido retinol. Bueno, esto es lo que ya les dije de los epitelios y todo eso. Bueno, veamos la D y cerramos por hoy. Entonces, ¿ah? Los otros no llegaron a la C, ¿no? Nosotros llegamos a la D. Bueno, entonces
Entonces la vitamina D es un grupo de esteroides. ¿Sabe qué quiere decir que es un grupo de esteroides? Que se deriva de colesterol, ¿cierto? Se deriva del colesterol y como es lipídica tiene función hormonal. Les dije pues que actúa como calcitriol, responsable de la regulación de los niveles séricos de calcio y de fósforo y disminuye la pérdida de calcio aumentando la reacción, ¿no? O sea, lo que pretende la vitamina D es que los niveles de calcio y fosfato en sangre permanezcan en el valor normal. Y a eso, ¿y qué estrategia utiliza? Ir al riñón y decirle, reabsorba todo el calcio que más pueda, o si la cosa está muy complicada, entonces se va a hueso y activa a los osteoclastos para que rompan la matriz ósea del hueso y salga calcio y fosfatos a la sangre. La activación es aumentada por bajos niveles de calcio en sangre, ¿sí? ¿Dónde consumimos esta vitamina? Pues miren en cosas que ustedes no comen. Aceite de pescado, hígado y yema de huevo, ¿no? La mejor fuente de vitamina D es el hígado. Y van a ver que todo eso que le puede A mí no me gusta. el factor común es el hígado. ¿Listo? ¿Cómo así? Entonces aquí tenemos a la vitamina D. ¿Ustedes no toman aceite de pescado? Y esta vitamina D se hace a partir de este señor que es el colesterol. Entonces pasa a ser vitamina D3, ¿sí? Se le llama el 25-colecalciferol y luego se le llama el 1,25-colecalciferol, porque aquí se ganó un par de protones, entonces 1,25 dihidrocolecalciferol. Para que se dé esta reacción de aquí a acá es necesaria la luz ultravioleta, o sea que de vez en cuando hay que llevar solecito, ¿sí? Para activar la síntesis de vitamina D3. O si no les gusta llevar solecito, entonces se comen unos live de esos. ¿Ya? Okay. ¿Cuál es el papel? Entonces, mantener los niveles de calcio. La deficiencia, que es bastante común, lastimosamente, si hay un flagelo que les va a tocar ver bastante en su vida profesional, es que Colombia es un país de contrastes, ¿no es cierto? Pues hay gente con mucho dinero, muy poca. Y hay mucha gente con muy poco dinero, que no le alcanza ni para los 3 golpes diarios. Entonces ahí sí vamos a encontrar bastantes avitaminosis. Entonces ustedes se van, por ejemplo, por los lados de Buenaventura para arriba, las veredas de Buenaventura, ¿sí? Entonces van a encontrarse una gran cantidad de niños que parecen vaqueros americanos, así. ¿Sí? ¿Y eso qué es? Raquitismo. ¿Sí? No tienen suficiente calcio en los huesos y entonces como no tienen suficiente calcio en los huesos, ¿qué les pasa? Los huesos no pueden con el peso del cuerpo y entonces ¿qué pasa? Se van curveando. ¿Sí? Entonces eso ocurre en nuestro país, no hay que irse muy lejos para que lo tengan presente. Y es por deficiencia de vitamina D. Pero en los adultos también sucede, pero en los adultos no le llamamos raquitismo sino osteomalacia. ¿Listo? Y el exceso puede ser tóxico, ¿sí? Porque esta si se almacena mucho, entonces va a causar pérdida de apetito, náuseas, daño renal, depósito de calcio en algunos tejidos, que se reabsorbe más calcio del que debería reabsorber. Bueno, dejemos la E y la K para la próxima clase. Entonces, ojo, el martes